Con apenas 18 años, de rodillas frente a tumba recién cavada de su hermano, juró algo que todos consideraron locura. Volvería rico. No solo rico, transformado. Y transformaría todo con él. Se rieron, lo llamaron iluso. 13 años después, cuando regresó, nadie reía. Pero lo que hizo con su riqueza, eso nadie lo esperaba. En el año 1905, en pequeña vila de Los Aromos, enclavada entre montañas áridas del norte, donde el agua era escasa y las oportunidades aún más, vivía un joven llamado Mateo Vargas. Tenía 18 años, cuerpo delgado pero fuerte, de quien había trabajado desde niño, manos callosas que conocían peso de herramientas y tierra, y ojos que guardaban dolor demasiado profundo para alguien tan joven. Mateo era huérfano desde los 7 años. Sus padres habían muerto en epidemia de fiebre que había azotado la región, pero no había quedado solo. Su hermano mayor, Joaquín, de 16 años entonces, había tomado responsabilidad de criarlo. Joaquín había sido padre, madre, hermano y amigo. Había dejado sus propios sueños para trabajar como peón, como carpintero, como lo que fuera necesario para que Mateo tuviera comida en mesa y techo sobre cabeza. Algún día, decía Joaquín con sonrisa cansada pero genuina, tú vas a hacer algo grande, Mateo, vas a ser alguien, y todo esto habrá valido la pena. Mateo le creía, porque Joaquín nunca mentía, pero la vida, como suele pasar, tenía planes propios. A los 25 años, Joaquín enfermó. Fue rápido, fiebre alta, tos que no cedía, debilidad que lo consumía día a día. No había doctor en Los Aromos. El más cercano estaba a 2 días de viaje, en Capital, y costaba dinero que no tenían. Mateo hizo todo lo posible, trabajó doble, pidió prestado, rogó, pero no fue suficiente. Joaquín murió en cama simple de casa de adobe que habían compartido durante 11 años. Sus últimas palabras fueron, prométeme que vas a vivir, de verdad, no solo sobrevivir, vivir. Mateo le prometió con lágrimas que no podía contener. El funeral fue simple. Los Aromos era vila pequeña, apenas 200 habitantes. Todos conocían a todos. Y todos conocían la historia de los hermanos Vargas, los huérfanos que se habían cuidado mutuamente contra todas las probabilidades. Había compasión en los ojos de algunos, lástima en otros, y en algunos, indiferencia. Don Sebastián Cortés, de 60 años, era el hombre más rico de Los Aromos. Poseía la tienda general, la herrería y la mayor parte de tierras cultivables alrededor de vila. Era hombre de rostro duro, marcado por años de acumular riqueza y poder en comunidad pequeña donde ser rico te hacía rey. Su hijo, Facundo, de 32 años, había heredado arrogancia de su padre, pero no su inteligencia. Era hombre que disfrutaba recordarle a otros su posición inferior. Ambos asistieron al funeral, más por costumbre que por respeto. Después de que padre Cayetano, de 55 años, terminó bendición final, mientras todos se preparaban para partir del pequeño cementerio en colina que miraba vila, Mateo se arrodilló frente a tumba de su hermano y habló, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Joaquín, te prometo algo, no voy a quedarme aquí, no voy a ser pobre toda mi vida, no voy a aceptar esto como mi destino. Pausa, respiración profunda. Voy a irme, voy a trabajar, voy a aprender. Voy a crecer y voy a volver rico, no solo para mí, sino para cambiar esta vila, para que ningún otro hermano tenga que morir porque no hay doctor cerca, para que ningún otro niño crezca sin oportunidades. Miró alrededor a las caras que lo observaban. Te lo juro, hermano, volveré, y cuando lo haga, todo será diferente. Silencio cayó sobre cementerio. Entonces don Sebastián rió, risa corta, despreciativa.
¿Escucharon eso? El muchacho va a volver rico. Rió más fuerte. Joaquín, pobrecito, debe estar revolcándose en su tumba escuchando tales tonterías. Facundo se unió a risa de su padre. Mateo, tienes 18 años, no tienes educación, no tienes dinero, no tienes conexiones. ¿Cómo exactamente planeas volverte rico? Trabajando, respondió Mateo con voz firme a pesar de lágrimas en sus ojos. Aprendiendo, sin rendirme. Trabajar no hace rico a nadie, respondió don Sebastián. Si así fuera, todos en esta vila seríamos ricos. Se necesita más que trabajo. Se necesita astucia, contactos, capital inicial, cosas que tú no tienes ni tendrás nunca. Otros en funeral miraban con lástima, algunos con pena. Pero nadie defendió a Mateo, excepto una voz. Yo creo en él. Era doña Remedios, de 52 años, viuda que había perdido a su esposo 5 años atrás. Era mujer de recursos modestos, pero corazón generoso. Doña Remedios, con todo respeto, dijo don Sebastián con tono que no mostraba respeto alguno, usted siempre ha sido demasiado sentimental. Y usted siempre ha sido demasiado cínico, respondió ella con firmeza. Mateo tiene algo que su dinero no puede comprar, determinación nacida de amor. Su hermano lo crió bien, y eso vale más que cualquier herencia. Don Sebastián simplemente negó con cabeza y se fue, seguido por Facundo. Otros fueron partiendo hasta que solo quedaron Mateo, doña Remedios, padre Cayetano y Luciano, carpintero viejo de 58 años que había sido amigo de Joaquín. ¿Lo decías en serio?, preguntó Luciano. ¿De verdad vas a irte? Sí, no puedo quedarme aquí. Todo me recuerda a él, y si me quedo, me hundiré en tristeza. Necesito hacer algo. Necesito cumplir la promesa que le hice. Doña Remedios sacó pequeña bolsa de tela de su bolso. Son 50 pesos. Es todo lo que puedo ofrecer. Tómalo, ve a Capital, encuentra trabajo. Y cuando puedas, devuélvelo, no por obligación, sino porque sé que eres hombre de palabra. Mateo miró bolsa con lágrimas renovadas. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Puedes y lo harás. Joaquín te habría dado el mundo si hubiera podido. Déjame darle esto en su nombre. Mateo tomó bolsa con manos temblorosas. Se lo devolveré, con intereses, lo prometo. No necesito intereses, solo necesito que cumplas tu promesa. La promesa que le hiciste a tu hermano. Padre Cayetano puso mano en hombro de Mateo. Ve con Dios, hijo, y recuerda, la verdadera riqueza no se mide en monedas, se mide en vidas tocadas. 3 días después, con pequeña maleta conteniendo pocas pertenencias, 50 pesos en bolsillo y corazón lleno de dolor, pero también determinación, Mateo Vargas partió de Los Aromos. Caminó hasta estación de tren más cercana, a 20 kilómetros. Compró boleto de tercera clase a Capital. Mientras tren partía, miró por ventana hacia montañas que rodeaban Los Aromos. «Volveré», susurró. «Te lo prometo, Joaquín, volveré». No sabía cuánto tiempo tomaría, no sabía cómo lo lograría, pero sabía que lo haría, porque cuando haces promesa sobre tumba de persona que amaste más que a nadie en mundo, esa promesa se vuelve más que palabras, se vuelve destino. Si crees que las promesas hechas con el corazón merecen cumplirse, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos las historias que marcan generaciones. Capital era mundo completamente diferente. Los Aromos tenía 200 habitantes. Capital tenía 200.000. Mateo llegó abrumado por edificios altos, calles pavimentadas, tranvías que corrían con campanas sonando, multitudes que se movían con prisa constante. Se quedó en pensión barata, 2 pesos por semana por cama en habitación compartida con otros 5 hombres. Olía a sudor y humanidad concentrada, pero tenía techo.
Primeros días fueron difíciles. Buscó trabajo en docenas de lugares, tiendas, fábricas, almacenes. Todos querían experiencia que no tenía o educación que no había recibido. Después de semana de rechazos, dinero se estaba acabando. Quedaban 30 pesos. Entonces encontró trabajo en Mercado Central, cargador, llevando bultos pesados de un lado a otro. Pagaba 3 pesos por semana, apenas suficiente para pensión y comida básica. Pero era comienzo. Mateo trabajaba desde que amanecía hasta que anochecía. Llevaba sacos de granos, cajas de verduras, barriles de aceite. Su espalda dolía, sus manos se ampollaban, pero no se quejaba, porque recordaba risas de don Sebastián y Facundo, recordaba tumba de Joaquín, recordaba promesa. Después de 3 meses, dueño del almacén donde trabajaba más frecuentemente, don Tobías Mendoza, hombre de 52 años con rostro amable y ojos que veían más allá de lo obvio, le habló. «Muchacho, llegas temprano, te vas tarde, no robas, no te quejas. ¿Por qué?» «Porque necesito aprender», respondió Mateo simplemente. ¿Aprender qué? ¿A cargar bultos? A todo. ¿Cómo funciona negocio? ¿Cómo se compra? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se administra? Todo. Don Tobías lo estudió con expresión pensativa. ¿Sabes leer? Sí, señor. Mi hermano me enseñó. ¿Y escribir? También. ¿Y números? Lo básico. Puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Don Tobías asintió lentamente. Tengo propuesta. Te pago 5 pesos por semana en lugar de 3, pero trabajas también en oficina por las tardes. Ayudas con inventario, aprendes contabilidad, aprendes cómo funciona negocio real. ¿Interesado? Mateo casi lloró de gratitud. Sí, señor, muy interesado. Bien, empiezas mañana. Así comenzó verdadera educación de Mateo. Don Tobías era maestro paciente, le enseñó no solo mecánica de comercio, sino filosofía detrás de él. Negocio no es sobre engañar a cliente, explicaba, es sobre proporcionar valor. Cliente feliz regresa, cliente engañado nunca vuelve. Pero don Sebastián en mi vila siempre cobra más de lo debido, comentó Mateo. ¿Y cuántas opciones tienen en tu vila? Solo su tienda. Exactamente. Cuando tienes monopolio, puedes abusar. Pero aquí en Capital hay competencia. Si abusas, cliente va a otro lado. Por eso honestidad no es solo moral, es buena estrategia de negocios. Mateo absorbía cada palabra como esponja sedienta. También comenzó a estudiar por su cuenta. Compraba libros usados sobre comercio, sobre contabilidad, sobre economía. Leía cada noche hasta que velas se consumían. Otros trabajadores lo llamaban loco. ¿Para qué lees tanto? Eres cargador. Por ahora, respondía Mateo, pero no siempre. Año pasó. Luego 2, luego 3. Mateo fue promovido. Ya no era solo cargador, era asistente de administrador, luego administrador asistente, luego administrador. Don Tobías lo trataba casi como hijo. Nunca tuve hijos propios, confesó un día. Mi esposa murió joven, nunca me volví a casar, pero si hubiera tenido hijo me gustaría que fuera como tú. Usted me ha dado más de lo que puedo agradecer. Te he dado oportunidad. Tú hiciste el resto. En 5º año, don Tobías hizo propuesta sorprendente. Quiero que seas socio menor por ahora, 20%, pero socio. Invertirás tu salario de este año y comenzarás a recibir porcentaje de ganancias en lugar de salario fijo. Mateo casi no podía creer. ¿Por qué haría esto por mí? Porque eres inteligente, trabajador, honesto, y porque necesito a alguien en quien confiar para eventualmente tomar control cuando yo sea demasiado viejo. Mateo aceptó con lágrimas de gratitud. Ese mismo año conoció a Camila. Ella era profesora en escuela primaria cercana. Tenía 26 años, 3 años mayor que Mateo. Era mujer de rostro dulce,
ojos inteligentes y risa que iluminaba habitación. La conoció cuando ella entró al almacén buscando material escolar para sus estudiantes. Mateo la atendió personalmente. Hablaron sobre educación, sobre oportunidades, sobre cómo niños de familias pobres raramente tenían acceso a aprendizaje. En mi vila, contó Mateo, solo había escuela hasta 6º grado. Después de eso, si querías continuar, tenías que ir a ciudad, lo cual significaba dinero, lo cual significaba que mayoría nunca continuaba. Es injusto, dijo Camila con pasión. La educación debería ser derecho, no privilegio. Estoy de acuerdo. Algún día, si tengo medios, quiero ayudar a cambiar eso. Ella lo miró con interés renovado. ¿De verdad? Completamente. Comenzaron a verse más frecuentemente. Primero bajo pretexto de pedidos de escuela. Luego simplemente porque disfrutaban compañía mutua. Después de 6 meses, Mateo le contó su historia completa. Sobre Joaquín, sobre promesa en tumba, sobre risas de don Sebastián y Facundo, sobre determinación de regresar transformado. Camila lo escuchó con lágrimas en ojos. Tu hermano estaría tan orgulloso. Eso espero. Pero aún no he cumplido mi promesa. Aún no soy rico. Aún no he transformado nada. Pero lo harás. Lo veo en ti. No es solo ambición, es propósito. Y eso es mucho más poderoso. Su amor creció lenta pero profundamente. Años continuaron pasando. Mateo seguía creciendo en negocio. Don Tobías expandió operaciones. Abrieron 2º almacén, luego 3º. Mateo ahora tenía 30% de sociedad. Sus ganancias eran considerables. Comenzó a ahorrar agresivamente. Cada peso que no necesitaba para vivir decentemente lo guardaba, invertía, multiplicaba. Y siempre, siempre recordaba. En su 13º año en Capital, en 1918, Mateo Vargas tenía 31 años. Poseía 30% de operación de 3 almacenes prósperos. Tenía ahorros considerables. Tenía conocimiento profundo de negocios. Y tenía amor de mujer extraordinaria que compartía su visión. Una noche, cenando con Camila en pequeño restaurante que frecuentaban, Mateo dijo algo que había estado planeando durante meses. Es tiempo. ¿Tiempo de qué? De volver. De cumplir mi promesa. Camila sabía exactamente a qué se refería. ¿Estás seguro? Completamente. He esperado 13 años, he trabajado, he aprendido, he crecido. Ahora tengo medios para hacer diferencia real. Es tiempo de regresar a los aromos. ¿Y yo? Preguntó Camila suavemente. Mateo tomó su mano. Ven conmigo. Casa conmigo. Construyamos juntos lo que siempre soñé, no solo para mí, sino para comunidad que me vio partir como muchacho pobre y que me verá regresar como algo diferente. Camila sonrió con lágrimas en ojos. Sí, a todo. Se casaron mes después, boda simple en pequeña iglesia. Don Tobías fue padrino. ¿De verdad vas a dejar Capital?, preguntó don Tobías. No completamente. Seguiré siendo su socio, pero mi corazón está en los aromos. Ahí es donde necesito estar. Entonces ve, y haz el bien que sé que harás. 2 semanas después, Mateo y Camila abordaron tren a los aromos. Mateo llevaba maleta, pero también llevaba algo más, documentos bancarios que mostraban capital considerable. Planos para construcciones, contratos con constructores, y llevaba corazón lleno no de arrogancia, sino de propósito. Había prometido volver rico, pero más importante, había prometido volver para transformar, y eso era exactamente lo que haría. Si esta historia ya te tocó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar más personas que también necesitan escuchar esto. Ren llegó a estación pequeña que servía a los aromos al atardecer de día de primavera.
13 años habían pasado desde que Mateo había partido, pero Vila parecía congelada en tiempo. Mismas casas de adobe, mismas calles de tierra, mismo ritmo lento de vida que recordaba. Contrató carreta para llevarlos a Vila propiamente dicha. Mientras se acercaban, Mateo sintió mezcla extraña de nostalgia y determinación. Decidieron no anunciar llegada. Querían ver Vila primero, entender qué había cambiado, si algo había cambiado, antes de revelar su presencia. Se hospedaron en única posada de Vila, pequeña pero limpia, administrada por familia que Mateo no reconoció. Eran nuevos. Esa tarde caminaron por Vila, y Mateo vio lo que temía. Nada había mejorado. Si acaso, todo parecía un poco más desgastado, un poco más pobre, un poco más derrotado. No había centro de salud. Escuela seguía siendo edificio viejo de 4 aulas que recordaba de niñez. No había iluminación pública. Calles seguían sin pavimentar. Al día siguiente, Mateo visitó tienda de don Sebastián. El viejo estaba detrás del mostrador, más arrugado, pero igual de hosco. No reconoció a Mateo inmediatamente. «¿En qué puedo ayudarle, señor?» Mateo sonrió levemente. «Don Sebastián, soy Mateo Vargas». El viejo entrecerró ojos. Luego se ensancharon con reconocimiento. «Mateo, el hermano de Joaquín». «El mismo». Don Sebastián lo evaluó de arriba abajo. Mateo vestía traje simple pero bien hecho, zapatos lustrados, sombrero de calidad, no ostentoso pero claramente no pobre. «Volviste». «Dije que lo haría». «También dijiste que volverías rico». El tono era burlón. También cumplí esa promesa. Don Sebastián rió, pero risa sonaba menos segura que 13 años atrás. Fácil decir palabras. «Señor», Mateo habló con calma pero firmeza, «vine a Los Aromos con propósito, construir centro de salud, remodelar escuela, traer mejoras que esta comunidad necesita, y tengo capital para hacerlo». Don Sebastián lo estudió con nueva atención. «¿Hablas en serio?» «Completamente. Estoy buscando comprar terreno apropiado. ¿Conoce alguno disponible?» El viejo frunció ceño. «Depende. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar?» «Precio justo de mercado. Más un poco. Quiero que sea beneficioso para vendedor también». En ese momento Facundo entró a tienda. Ahora tenía 45 años, con barriga incipiente y rostro que mostraba años de vida fácil. «¿Padre? ¿Quién es?» Se detuvo. Miró a Mateo. «¿Mateo Vargas?» «Hola, Facundo. Pero tú partiste hace 13 años». «Sí». Facundo lo miró de arriba abajo, evaluando ropa, postura, confianza que Mateo no había tenido como joven de 18 años. «¿Cómo te fue?» «Bien, muy bien». «¿También como prometiste?» El tono era escéptico. Mateo simplemente sonrió. «Juzga tú mismo en próximas semanas». Salió de tienda dejando padre e hijo con expresiones confundidas. Esa tarde, Mateo visitó a doña Remedios. Ella seguía viviendo en misma casa pequeña, pero ahora tenía casi 65 años, movimientos más lentos, cabello completamente gris. Cuando abrió puerta y vio a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mateo, Dios mío, ¿volviste?» Se abrazaron con emoción que solo compartían personas que se habían visto en momentos más oscuros de vida. «Doña Remedios, vine a devolver algo». Sacó sobre de su bolsillo. Dentro había 50 pesos, cantidad exacta que ella le había prestado, más 250 pesos adicionales, 50 que me prestó, con 5% de interés anual durante 13 años. Ella miró sobre con lágrimas renovadas. Mateo no necesitaba. Sí necesitaba. Me lo dio cuando nadie más creía en mí, cuando todos se reían. Su fe en mí valió más que cualquier cantidad de dinero.
pero quiero que sepa que su inversión en joven pobre rindió frutos. Entonces, ¿de verdad lo lograste? ¿De verdad cumpliste tu promesa? Aún no completamente. Regresé rico, sí, pero prometí más que eso. Prometí transformar Vila, y eso es lo que haré en próximos años. Le contó sus planes. Centro de salud, escuela remodelada, proyectos de agua, posiblemente electricidad eventualmente. Doña Remedios lloraba de alegría. Joaquín estaría tan orgulloso, tan orgulloso. Lo sé, y por eso voy a visitar su tumba esta tarde. Cuando llegó al cementerio pequeño en Colina, encontró tumba de Joaquín. 13 años habían pasado. Madera de cruz sencilla estaba desgastada, pero Mateo la había reconocido entre 100. Se arrodilló como había hecho 13 años atrás. Joaquín, volví, como prometí. Soy rico ahora. Tengo medios, tengo conocimiento. Tengo amor de mujer maravillosa y tengo propósito. Pausa mientras lágrimas corrían. Pero hermano, aprendí algo en estos 13 años. Aprendí que volverte rico no es suficiente. Tienes que saber qué hacer con riqueza. Tienes que usarla para más que ti mismo. Así que voy a hacer lo que prometí. Voy a transformar este lugar. Voy a asegurarme que ningún otro hermano muera porque no hay doctor cerca. Que ningún otro niño crece sin oportunidades. Gracias por criarme. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme que el trabajo y honor importan. Todo lo que soy, lo soy por ti. Se quedó allí largo tiempo, en silencio, sintiendo presencia de hermano que lo había amado incondicionalmente. Cuando finalmente se levantó, estaba listo. Listo para siguiente fase de su misión. Al día siguiente, Mateo visitó oficina municipal. Habló con alcalde. Hombre diferente al que recordaba, pero igualmente abrumado por recursos limitados de comunidad pequeña. Necesito comprar terreno. Aproximadamente 2 hectáreas, plano, con acceso a camino principal, para construir centro de salud. Alcalde lo miró con asombro. ¿Centro de salud? ¿Aquí? Exactamente. Vila necesita uno. Familias no deberían tener que viajar 2 días para ver doctor. Estoy completamente de acuerdo, pero ¿quién lo construirá? ¿Quién pagará? Yo. ¿Usted? Sí. Tengo capital. Tengo contactos con constructores. Puedo tenerlo operando en 1 año. Alcalde estaba sin palabras. Hay terreno perfecto. Justo fuera de Vila, plano como necesita, pero... ¿Pero qué? Pertenece a familia Cortés. Mateo sintió ironía del destino. ¿Don Sebastián y Facundo? Sí, lo han tenido durante 30 años. Nunca lo han usado, pero cuando otros han preguntado sobre comprarlo, siempre rechazan. ¿Por qué? No lo sé. Quizás porque les gusta tener control, o quizás solo por principio. Mateo sonrió levemente. Entonces tendré que hablar con ellos. Esa tarde regresó a tienda de don Sebastián. Don Sebastián, necesito hablar de negocios. El viejo lo miró con sospecha. ¿Qué clase de negocios? Tienen terreno al este de Vila. 2 hectáreas. Plano. Perfecto para lo que necesito construir. ¿Y? Quiero comprarlo. Don Sebastián cruzó brazos. No está en venta. Todo tiene precio. No para ti. Mateo mantuvo calma. ¿Por qué no para mí? ¿Por qué hace 13 años te paraste en cementerio y hiciste promesa ridícula? Nos hiciste quedar mal cuando nos reímos de ti. ¿Y ahora vienes aquí esperando que simpáticamente te vendamos tierra? No. Facundo, que estaba presente, asintió con acuerdo. Exacto. ¿Quieres construir tu proyecto? Busca tierra en otro lado. No hay otra tierra apropiada. Esta es única con acceso correcto, espacio correcto, ubicación correcta. Entonces, tu problema, dijo don Sebastián con satisfacción maliciosa. Mateo los miró a ambos. Entonces, ¿esto es venganza personal?
Llámalo como quieras. Resultado es mismo. No hay venta. Mateo asintió lentamente. Entiendo. Gracias por su tiempo. Salió tranquilamente, pero su mente ya trabajaba, porque había aprendido algo en 13 años de negocios. Cuando alguien se niega a venderte algo sin razón lógica, usualmente hay razón oculta. Y Mateo iba a descubrir cuál era. ¿Sentiste esa tensión? Déjanos tu opinión en los comentarios. El próximo capítulo cambiará todo. Mateo pasó siguiente semana investigando. Habló con Luciano, el carpintero viejo que lo había apoyado 13 años atrás. Ahora tenía 71 años, cuerpo encorvado por décadas de trabajo, pero mente aún aguda. Luciano, necesito información sobre familia Cortés. ¿Qué clase de información? Financiera. ¿Cómo les va realmente? No apariencias, realidad. Luciano lo miró con entendimiento. Porque se negaron a venderte tierra. Exactamente. Algo no cuadra. Tienen tierra que no usan. Ofrezco precio justo. Rechazan sin consideración. Eso me dice que no es sobre dinero, es personal, o hay algo más. Luciano consideró cuidadosamente antes de hablar. He escuchado cosas, rumores, pero son solo eso, rumores. Escucho rumores. Se dice que don Sebastián no es tan rico como aparenta, que últimos años han sido difíciles, que tiene deudas. ¿Con quién? Con varios, prestamistas en capital, proveedores que le dieron crédito, incluso con algunos aquí en Vila que le prestaron durante años malos. ¿Cuánto debe? No lo sé exactamente, pero lo suficiente para estar preocupado. Mateo agradeció y fue a buscar más información. Visitó registro público en pueblo más grande cercano. Revisó hipotecas, gravámenes, registros de impuestos pagados o no pagados. Lo que encontró era revelador. Familia Cortés tenía deudas considerables, 3 hipotecas sobre propiedades diferentes, impuestos atrasados por 2 años, varios juicios pendientes de acreedores. En papel seguían siendo ricos. Pero en realidad estaban construidos sobre deudas. Mateo entendió entonces por qué no querían vender tierra. No era orgullo solamente. Era que probablemente tierra estaba ya prometida como colateral para préstamos. Venderla significaría tener que pagar esas deudas inmediatamente, y no tenían liquidez para hacerlo. Estaban esencialmente atrapados. Mateo regresó a Los Aromos con mente trabajando en solución. Esa noche discutió situación con Camila. Entonces, no pueden vender porque deben dinero contra esa tierra, resumió ella. Exactamente, y probablemente temen que si admiten situación, perderán posición en comunidad. Han construido identidad entera sobre ser familia rica. Admitir que están luchando financieramente sería humillación. Entonces, ¿qué haces? Mateo pensó largo rato. Podría exponerlos públicamente, mostrar que son hipócritas, que se rieron de mí por ser pobre cuando ellos mismos están quebrados. Pero eso sería venganza, no justicia, y más importante, no me ayudaría a conseguir la tierra. Entonces hago algo diferente, algo que Joaquín habría hecho. ¿Qué? Les ofrezco salvación, no por caridad, sino como negocio legítimo, de manera que preserva su dignidad mientras resuelve mi problema. Camila sonrió con admiración. Por eso te amo. Día siguiente, Mateo solicitó reunión formal con don Sebastián y Facundo, en oficina del alcalde, con testigos presentes. Los Cortés llegaron con actitud defensiva. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Facundo. Mateo colocó documentos sobre mesa. Estos son registros públicos. Muestran situación financiera de su familia, deudas, gravámenes, impuestos atrasados. Don Sebastián palideció. Facundo se puso tenso. ¿Cómo te atreves? Son registros públicos. Cualquiera puede accederlos. No hice nada ilegal. ¿Y qué planeas hacer con esta información? ¿Humillarnos? Mateo negó con cabeza.
No, planeo ayudarlos. Silencio de sorpresa. ¿Ayudarnos? ¿Por qué harías eso? Porque necesito esa tierra, y ustedes necesitan resolver sus deudas. Puedo hacer ambas cosas posibles. Colocó otro documento. Esta es mi propuesta. Compro la tierra por valor de mercado, 5,000 pesos, pero no les pago directamente. Pago directamente a sus acreedores. Liquido todas sus deudas, todas. Don Sebastián y Facundo se miraron. Eso liquidaría aproximadamente 4,000 pesos, continuó Mateo. Los 1,000 restantes van a ustedes directamente, como capital limpio. ¿Y qué ganas tú de esto?, preguntó Facundo con sospecha. La tierra que necesito, y algo más. ¿Qué? Quiero contratar a Facundo. ¿Contratarme? ¿Para qué? Voy a construir centro de salud. Necesito administrador local, alguien que conozca comunidad, que tenga conexiones. Salario será 100 pesos al mes. Bueno por estándares de Vila. Facundo estaba sin palabras. También, continuó Mateo, voy a necesitar suministros. Materiales, comida para trabajadores. Propongo comprar todo a través de tienda de Don Sebastián. Contrato exclusivo. Significará negocio considerable durante próximo año. Don Sebastián encontró su voz finalmente. ¿Por qué harías esto? Nos reímos de ti. Te humillamos. Mateo lo miró directamente. Sí, lo hicieron, y dolió. Pero he aprendido algo en 13 años. Llevar rencor solo te lastima a ti mismo. Y más importante, necesito que este proyecto funcione. No puedo hacerlo funcionar si estoy en guerra con familia más establecida de Vila. Esto es estrategia entonces, dijo Facundo. Es estrategia inteligente, que también hace lo correcto. Las dos cosas pueden coexistir. Don Sebastián miró documentos durante largo tiempo. Finalmente habló, voz más suave de lo que Mateo jamás lo había escuchado. Has cambiado, muchacho. Sí, he cambiado. 13 años cambian a persona. Especialmente 13 años luchando para cumplir promesa. ¿Y de verdad cumpliste esa promesa? La pregunta sonaba genuina, no burlona. Parcialmente regresé rico, pero verdadera promesa era transformar comunidad. Eso apenas comienza. Don Sebastián extendió mano. Acepto tu propuesta, con una condición. ¿Cuál? Cuando inauguremos Centro de Salud, quiero que lleve nombre de tu hermano. Centro de Salud Joaquín Vargas, porque él merece ser recordado, y porque sin su sacrificio tú no estarías aquí haciendo esto. Mateo sintió lágrimas picando ojos. Eso sería honor. Estrecharon manos. Alcalde, que había presenciado todo, habló con voz emocionada. Caballeros, acaban de hacer algo notable. No solo resolvieron disputa, demostraron que es posible elegir generosidad sobre venganza. Facundo todavía parecía aturdido. ¿De verdad quieres contratarme después de cómo te traté? Facundo, tenías 32 años cuando me humillaste. Yo tenía 18. Ambos éramos diferentes entonces. Pregunta, no es quiénes éramos, es quiénes elegimos ser ahora. No sé si merezco esta oportunidad. Nadie merece gracia, por eso se llama gracia, se da libremente o no se da en absoluto. Padre Cayetano, que también estaba presente, sonrió con lágrimas en ojos. Mateo, tu hermano estaría más que orgulloso, estaría asombrado. Documentos fueron firmados esa misma tarde, transferencia de tierra, contratos de trabajo, acuerdos de suministro. Y algo más sucedió. Barrera de hostilidad que había existido se rompió. Don Sebastián, liberado de peso de deudas secretas y vergüenza, se volvió aliado inesperado. Hay otros en Vila que han luchado, confesó. Familias que necesitan trabajo, jóvenes que necesitan oportunidades. Si realmente vas a transformar este lugar, necesitarás ayuda.
Entonces ayúdame, sé mis ojos y oídos, dime quién necesita qué, y encontraremos formas de ayudar. Esa noche, Mateo caminó nuevamente a tumba de Joaquín. Hermano, hoy aprendí algo que creo que querías que aprendiera todo este tiempo. Riqueza no es solo tener dinero, es saber usarlo. Y verdadero poder no es aplastar a enemigos, es convertirlos en aliados. El centro de salud llevará tu nombre, pero Proyecto llevará tu espíritu, porque tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el odio, y hoy viví esa lección. Viento suave soplaba a través de cementerio, moviendo ramas de árbol solitario que crecía allí. Y por momento, Mateo casi podía jurar que escuchaba voz de Joaquín susurrando: «Estoy orgulloso de ti, hermanito». ¿Elegirías venganza o gracia en su lugar? Cuéntanos abajo. Lo que viene ahora construirá algo que durará generaciones. Construcción comenzó 2 meses después. Mateo había contratado constructores de capital, pero también empleó trabajadores locales. 20 hombres de los Aromos encontraron trabajo bien pagado. Facundo, para sorpresa de todos, incluyendo él mismo, resultó ser administrador competente. Organizaba horarios, supervisaba materiales, resolvía problemas. «Nunca pensé que sería bueno en esto», confesó a Mateo un día, «porque nunca tuviste necesidad de serlo. Cuando todo te es dado, no descubres lo que puedes hacer, pero cuando tienes que ganártelo, descubres capacidades que no sabías que tenías», terminó Facundo. Exactamente. Centro de salud tomó forma lentamente. Edificio sólido de ladrillo y adobe, 8 habitaciones, área de consultas, sala de espera, hasta pequeña sala de cirugías para emergencias. Mientras tanto, Mateo trabajaba en otro proyecto, la escuela. Edificio existente estaba en pésimas condiciones. Techo con goteras, paredes agrietadas, ventanas rotas. Mateo contrató a Luciano y equipo de carpinteros. Repararon techo, reemplazaron ventanas, pintaron paredes. También añadieron 2 aulas nuevas. Y compraron materiales, libros, pizarras, escritorios. Camila, con su experiencia como profesora, supervisó todo aspecto educativo. «Estos niños merecen mismas oportunidades que niños en capital», decía con pasión. «Que vivan en vila pequeña no debería condenarlos a educación inferior». También comenzó proyecto de agua. Los Aromos tenía un solo pozo público. Familias tenían que caminar, algunas hasta 20 minutos para conseguir agua. Mateo contrató ingenieros para diseñar sistema de distribución simple, nada elaborado. Vila era demasiado pequeña para eso, pero red de pozos estratégicamente ubicados que reduciría camino promedio a 5 minutos para cualquier familia. Cada proyecto empleaba gente local. Cada proyecto ponía dinero en bolsillos que habían estado vacíos. Y Vila comenzaba a transformarse. No solo físicamente, sino en espíritu. Había esperanza que no había existido antes. Don Sebastián, verdadero a su palabra, se volvió aliado valioso. Conocía cada familia, cada situación, cada necesidad. La viuda Martínez tiene 3 hijos, lucha para alimentarlos. ¿Hay trabajo para ella? Necesitaremos cocinera cuando Centro de Salud abra. ¿Sabe cocinar? Toda su vida. Entonces es suya. El joven Rodrigo es inteligente, pero abandonó escuela para trabajar ayudando a su padre enfermo. ¿Qué tan inteligente? Muy. Leía todo libro que podía conseguir. Cuando Centro abra, necesitaremos asistente para doctor, alguien que pueda aprender. ¿Crees que estaría interesado? Le cambiaría la vida. Entonces lo entrevisto mañana. Así continuó, proyecto tras proyecto. Persona tras persona, Vila transformándose no por magia, sino por trabajo constante e inversión intencional. 9 meses después de comenzar construcción, Centro de Salud, Joaquín Vargas
abrió sus puertas. Inauguración fue evento que toda Vila atendió. Mateo dio discurso breve. Este edificio lleva nombre de mi hermano, pero no es monumento para él, es herramienta para ustedes. Mi hermano murió porque no había doctor cerca, porque no había recursos, porque era pobre, y pobre significaba sin opciones. Pausa, mientras miraba caras en multitud. Nadie más debería morir así. Nadie más debería sentir desesperación de ver ser querido sufrir sin poder ayudar. Este centro tiene doctor. Doctor Mariano vino de Capital. Tenemos medicina, tenemos equipo. Y tenemos algo más, tenemos compromiso. Compromiso de que costo nunca será barrera. Si no pueden pagar, no importa, recibirán atención de todos modos, porque salud no debería ser privilegio, debería ser derecho. Aplausos resonaron. Padre Cayetano bendijo edificio. Luego cortaron cinta. Doctor Mariano, hombre de 45 años con pasión por medicina rural, comenzó a atender pacientes ese mismo día. Primera paciente fue niña de 7 años con fiebre alta. Sus padres habían estado desesperados, sin medios para llevarla a Capital. Doctor Mariano la examinó. Diagnosticó infección bacterial simple, prescribió medicina que tenían en inventario. ¿Cuánto cuesta?, preguntó padre con miedo en voz. Esta vez nada, dijo doctor Mariano con sonrisa. Considérelo regalo de inauguración. Padre lloró de alivio. Mateo, observando desde distancia, sintió algo profundo, satisfacción que ninguna cantidad de dinero acumulado jamás le había dado. Esa noche, él y Camila caminaron por Vila. Lo estás logrando, dijo ella. De verdad lo estás logrando. Estamos, tú y yo juntos. ¿Cómo te sientes? Completo. Por primera vez desde que Joaquín murió, siento que estoy haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. ¿Y ahora qué? Ahora continuamos. Escuela está casi terminada. Sistema de agua estará completo en 3 meses. Después de eso, veremos qué más necesita Vila. ¿Te quedarás aquí? ¿Permanentemente? Sí. Capital tiene suficientes personas trabajando para mejorarla. Los Aromos me necesita más. Camila tomó su mano. Tengo algo que decirte. ¿Qué? Estoy embarazada. Mateo se detuvo. La miró. Sonrisa se extendió lentamente por su rostro. ¿De verdad? De verdad. 3 meses. La abrazó levantándola del suelo. Un hijo. Vamos a tener un hijo. O una hija. No me importa. Será nuestro. Y crecerá aquí. En comunidad que ayudamos a construir. Con valores que importan. Esa noche, Mateo visitó tumba de Joaquín otra vez. Hermano, vas a ser tío. Bueno en espíritu. Voy a contarle a mi hijo sobre ti. Sobre cómo me criaste. Sobre cómo me amaste. Y voy a asegurarme que tu nombre nunca sea olvidado. El centro de salud ya salvó vidas. En solo una semana, doctor Mariano ha tratado docenas de personas. Personas que habrían sufrido sin él. Sé que no puedes responder, pero necesito creer que me escuchas, que estás orgulloso, que sabes que todo lo que hago es por ti. Viento susurraba entre árboles, y Mateo eligió creer que era respuesta de Joaquín. ¿Crees que la verdadera riqueza está en lo que construyes o en lo que acumulas? Comparte tus pensamientos y quédate. La historia apenas está alcanzando su momento más poderoso. Años pasaron. Mateo y Camila tuvieron 3 hijos. Joaquín, nombrado por su tío, Elena y Samuel. Los criaron con valores que Mateo había aprendido. Trabajo duro, honestidad, generosidad, humildad, a pesar de tener recursos. Joaquín, el mayor, mostró interés en medicina desde joven. Observaba a doctor Mariano trabajar. Hacía preguntas. Soñaba con ser doctor algún día. Entonces estudiarás medicina, le dijo Mateo. Te enviaremos a mejor universidad que podamos pagar. ¿De verdad? De verdad. Tu tío habría querido que tuvieras oportunidades que él nunca tuvo.
y yo me aseguraré que las tengas. Elena era como su madre, apasionada por educación. Ya a los 10 años hablaba de ser maestra. Samuel era el soñador. Amaba arte, música, historias. Mateo no entendía completamente esos intereses, pero los apoyaba. No todos tienen que ser doctores o maestros, le dijo Camila. El mundo necesita belleza también. Tienes razón, y él creará esa belleza. Vila continuaba transformándose. Centro de Salud había atendido miles de personas en sus primeros 5 años. Mortalidad infantil había bajado dramáticamente. Epidemias que antes arrasaban comunidad, ahora eran controladas rápidamente. Escuela Renovada tenía 6 maestros ahora. Camila dirigía programa educativo. Habían añadido grados adicionales. Jóvenes que antes tenían que abandonar educación a los 12 años, ahora podían continuar hasta los 16. Sistema de agua había mejorado vida dramáticamente. Enfermedades transmitidas por agua contaminada casi desaparecieron. Mateo había establecido fondo de becas. Jóvenes talentosos de familias pobres podían solicitar apoyo para estudiar en Capital. Ya habían enviado 12 estudiantes. 3 habían regresado como profesionales, un doctor, un ingeniero y una enfermera. Otros, eventualmente, regresarían. Pero Mateo sabía que transformación real no era solo sobre proyectos físicos. Era sobre cambiar mentalidad. Así que comenzó serie de reuniones mensuales, reuniones comunitarias, donde discutían problemas, compartían ideas, planeaban futuro juntos. Esta es su vila, decía siempre. Yo solo soy catalizador. Ustedes tienen que ser agentes de cambio permanente. Don Sebastián, ahora de 77 años, se había vuelto consejero respetado. Su experiencia, combinada con humildad ganada a través de su propia lucha, lo hacía valioso. ¿Quién habría pensado, comentó un día, que muchacho al que me reí se convertiría en hombre que salvó no solo esta vila, sino también mi familia? No salvé a nadie, respondió Mateo. Simplemente ofrecí oportunidades. Ustedes hicieron el resto. Facundo había florecido en su rol. Ya no era hijo consentido viviendo de reputación de su padre. Era hombre trabajador con propósito propio. Se había casado. Tenía 2 hijos. Los criaba con valores diferentes a los que había recibido. Quiero que sepan trabajar, le dijo a Mateo un día. Que entiendan que el respeto se gana, no se hereda. Tu padre estaría orgulloso. Mi padre es orgulloso. Pero tú me enseñaste más en 5 años que él en 30. Doña Remedios, ahora de casi 75 años, vivía en pequeña casa que Mateo había ayudado a renovar. Era abuela de comunidad, visitada constantemente por niños que amaban sus historias. Mateo la visitaba semanalmente. Doña Remedios, usted fue la primera que creyó en mí. No fui la primera. Joaquín fue el primero, yo solo fui segunda. Aún así, su fe significó todo. Y mira lo que hiciste con ella. La multiplicaste. La convertiste en bendición para cientos. En 10º año después de su retorno, Villa organizó celebración especial. Era aniversario del Centro de Salud Joaquín Vargas. Habían atendido más de 5.000 personas. Habían salvado innumerables vidas. Doctor Mariano dio discurso. Cuando vine aquí hace 10 años, pensé que estaría sacrificando mi carrera. En Capital podría ganar más dinero, tener más prestigio, pero habría perdido algo más valioso, propósito. Aquí, cada vida que salvamos importa no solo para ese individuo, sino para comunidad entera. Somos familia, y eso hace que medicina sea lo que siempre debió ser, acto de amor, no solo profesión. Mateo fue invitado a hablar, pero declinó. Esto no es sobre mí. Es sobre todos nosotros, cada persona que trabajó en construcción, cada familia que apoyó, cada paciente que confió. Es logro colectivo. Pero comunidad
Insistió. Finalmente habló brevemente. Hace 18 años me paré en cementerio y hice promesa que todos consideraron imposible. Prometí volver rico, prometí transformar esta comunidad y prometí que mi hermano no habría muerto en vano. He cumplido 2 de esas promesas. Volví rico y Vila está transformada, pero tercera promesa, que Joaquín no murió en vano. Esa solo se cumple si lo que construimos dura, si inspira siguiente generación, si continúa mucho después que yo me haya ido. Miró a sus hijos en audiencia. Joaquín, Elena, Samuel, algún día esto será responsabilidad de ustedes. No construir más edificios necesariamente, sino mantener espíritu de servicio, de generosidad, de usar bendiciones no para ustedes solos, sino para elevar a otros. Ese es verdadero legado, no edificios, sino valores que atraviesan generaciones. Aplausos duraron largo tiempo. Esa noche, después que celebraciones terminaron, Mateo caminó solo a tumba de Joaquín. Ahora tenía 38 años, ya no era joven de 18 que había hecho promesa desesperada, pero promesa había sido cumplida. Hermano, lo hice, todo lo que juré. Centro de salud con tu nombre ha salvado miles de vidas. Escuela está llena de niños aprendiendo, Vila próspera, y más importante, hay esperanza donde antes solo había resignación. Tengo familia ahora, esposa maravillosa, 3 hijos hermosos, vida que nunca imaginé posible cuando te perdí. Pero nada de esto me hace olvidar lo que hiciste por mí. Todo lo que soy, lo soy porque tú sacrificaste tus sueños para darme oportunidad. Gracias, hermano, por todo. Luna llena brillaba sobre cementerio silencioso, y por momento Mateo sintió paz profunda, paz de promesa cumplida, de vida bien vivida, de legado construyéndose. Todavía había trabajo por hacer, siempre habría trabajo por hacer, pero fundación estaba establecida. Y futuro, por primera vez en historia de los Aromos, brillaba con posibilidad real. Si alguna vez alguien creyó en ti cuando nadie más lo hizo, comparte este capítulo con esa persona. Y quédate para ver cómo esta historia inspira generaciones. 20 años después del retorno de Mateo. Era 1938. Villa había crecido. Ya no 200 habitantes, sino casi 600. Centro de salud había expandido. Tenía 2 doctores ahora, 4 enfermeras. Equipo moderno. Escuela tenía 12 maestros. Ofrecía educación hasta nivel secundario completo. Estudiantes de villas vecinas venían a estudiar aquí. Mateo tenía 51 años, cabello con canas, rostro marcado por años, pero también por satisfacción de vida bien vivida. Sus hijos habían crecido. Joaquín, de 22 años, estaba en universidad estudiando medicina. Era estudiante brillante. Soñaba con especializarse y luego regresar a Vila para trabajar en centro de salud que llevaba nombre de su tío. Elena, de 20 años, se había convertido en maestra. Trabajaba en escuela junto a su madre. Tenía don especial para enseñar a niños con dificultades de aprendizaje. Samuel, de 18 años, había ido a Capital para estudiar arte. Pintaba, esculpía, soñaba con traer cultura a comunidades rurales. Camila, ahora de 46 años, era directora de escuela. Había construido programa educativo que era modelo para región entera. Una tarde llegó visitante inesperado a Los Aromos. Era periodista de Capital, había escuchado sobre transformación de Pequeña Vila, quería escribir artículo. Don Mateo, su historia es extraordinaria, joven pobre que regresa rico y transforma comunidad entera. Esto necesita ser contado. No es mi historia, corrigió Mateo. Es historia de comunidad. Yo solo fui catalizador. Pero sin usted, sin muchas personas. Doña Remedios, que creyó cuando nadie más lo hizo. Don Tobías, que me dio oportunidad.
Camila, que compartió visión. Facundo, que se transformó de crítico en colaborador. Doctor Mariano, que sacrificó carrera lucrativa para servir aquí. Luciano, que siempre apoyó. Don Sebastián, que eventualmente se volvió aliado. Es historia colectiva. Periodista pasó semana en Vila, entrevistó docenas de personas, visitó cada proyecto, documentó transformación. Artículo que escribió fue publicado en Periódico Mayor de Capital. Título: De promesa en tumba a legado viviente, como un hombre transformó Vila entera. Artículo trajo atención inesperada. Gobierno provincial envió representantes. Querían replicar modelo en otras comunidades rurales. ¿Cómo lo hicieron?, preguntaban. Mateo compartía lecciones aprendidas. Primero, no es sobre caridad, es sobre inversión. Invertir en personas, darles herramientas y oportunidades, no solo dinero. Segundo, involucrar a comunidad, no imponer desde arriba, escuchar necesidades reales. Tercero, pensar largo plazo. Transformación real toma años, no meses. Requiere paciencia. Cuarto, construir sobre valores. Edificios son importantes, pero valores son permanentes. Quinto, perdonar. Convertir enemigos en aliados. Construir puentes, no muros. Modelo comenzó a replicarse. 5 villas en región implementaron programas similares. Algunas con éxito, otras con resultados mixtos. Pero todas aprendieron que transformación requiere más que dinero, requiere corazón. Un día, Facundo, ahora de 58 años, vino a ver a Mateo. «Necesito hablar contigo. Dime, mi padre está muriendo». Don Sebastián tenía 93 años. Había vivido vida larga y completa, pero edad finalmente lo estaba alcanzando. Mateo visitó al viejo en su casa. Don Sebastián estaba en cama, débil pero consciente. «Mateo, gracias por venir. Don Sebastián, es honor. Necesito decirte algo antes de morir. Escucho. Cuando te reíste aquel día en cementerio, no fue solo porque pensaba que eras iluso. Fue porque te envidiaba». Mateo estaba sorprendido. ¿Me envidiaba? Sí, tenías algo que yo nunca tuve. Pasión, propósito. Creías en algo más grande que tú mismo. Yo solo creía en acumular dinero. Y cuando te vi hacer esa promesa con tanta convicción, me recordó que yo nunca había tenido convicción así sobre nada. Así que me reí, porque era más fácil burlarse que admirar. Más fácil disminuirte que reconocer mi propia pequeñez. Lágrimas corrían por rostro arrugado del viejo. Pasé siguiente 30 años pensando que tenía razón, que ser rico era suficiente, que acumular era éxito. Luego casi lo perdí todo. Y tú me salvaste. No solo financieramente, sino que me diste propósito, razón para vivir más allá de simplemente tener más. Estos últimos 20 años, trabajando contigo, viendo lo que construimos juntos, han sido años más satisfactorios de mi vida. Gracias, Mateo, por no dejar que mi burla se convirtiera en profecía. Mateo tomó mano del viejo. Don Sebastián, usted me enseñó algo también. Me enseñó que es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir mejor camino. Esa es lección que llevaré siempre. Don Sebastián sonrió débilmente. Cuida de mi hijo. Es mejor hombre de lo que yo fui. Lo es, y lo cuidaré. Don Sebastián murió 2 días después. Funeral fue uno de los más grandes que Vila había visto, porque en últimos 20 años se había transformado de hombre temido en hombre respetado. Mateo dio elogio. Don Sebastián cometió errores, como todos nosotros, pero tuvo coraje de admitirlos, de cambiar, y en sus últimos años fue fuerza de bien en esta comunidad. Su legado no es dinero que acumuló, es transformación que vivió, y esa es lección más poderosa que podría dejarnos.
Después de funeral, Facundo se acercó a Mateo. Gracias por tus palabras, por todo. Tu padre era buen hombre, solo le tomó tiempo descubrirlo. Como a mí, como a muchos de nosotros. Esa noche, Mateo reflexionó sobre ciclo completo. Don Sebastián, que se había reído de él, ahora descansaba respetado. Facundo, que lo había humillado, ahora era colaborador leal. Vila, que había visto partir a muchacho pobre, ahora prosperaba. Y promesa hecha en tumba, hace 20 años había sido cumplida no una vez, sino continuamente, cada día, en cada vida tocada. Joaquín, susurró mirando estrellas, creo que finalmente entiendo lo que querías que aprendiera. No era solo sobre volverme rico. Era sobre volverme hombre que usa riqueza correctamente, hombre que construye en lugar de acumular, que eleva en lugar de dominar. Y creo que lo logré. Viento nocturno llevaba su susurro hacia montañas. Y en su corazón, Mateo sabía que su hermano escuchaba. ¿Crees que es posible cambiar sin importar la edad? Comparte con alguien que necesite escuchar esta verdad. El epílogo te espera. 30 años después del retorno. Era 1948. Mateo tenía 61 años. Los Aromos ya no era vila pequeña olvidada. Era pueblo próspero de 1.200 habitantes. Tenía hospital completo, escuela secundaria con reputación regional, sistema eléctrico, calles pavimentadas. Joaquín hijo, ahora de 32 años, era doctor principal en hospital. Se había especializado en medicina rural. Había estudiado cómo adaptar técnicas médicas modernas para comunidades con recursos limitados. Elena, de 30 años, era directora de escuela después de retiro de Camila. Había expandido programa para incluir educación técnica. Estudiantes podían aprender oficios prácticos, además de materias académicas. Samuel, de 28 años, había fundado Centro Cultural. Ofrecía clases de arte, música, teatro. Había descubierto talentos en Vila que de otro modo habrían permanecido ocultos. Camila, de 56 años, seguía activa como consultora educativa. Viajaba a otras comunidades ayudándolas a establecer programas similares. Mateo se había retirado parcialmente. Ya no administraba proyectos día a día, pero seguía siendo consejero, mentor, voz de experiencia. Un día llegó carta de don Tobías. Su viejo mentor, ahora de 85 años, escribía desde Capital. Querido Mateo, he vivido vida larga, he visto mucho, pero pocas cosas me han dado tanto orgullo como ver lo que hiciste con oportunidad que te di hace 33 años. Tomaste lección que intenté enseñarte, que negocio debe servir a comunidad, no solo a dueño, y la multiplicaste 1000 veces. He decidido dejar mis negocios a ti en mi testamento, no porque seas mejor opción financiera, sino porque confío en que los usarás para seguir haciendo bien. Gracias por ser estudiante que todo maestro sueña tener. Con afecto, don Tobías. Mateo lloró leyendo carta. 2 meses después, don Tobías falleció en su sueño. Muerte pacífica de hombre satisfecho. Mateo heredó 3 almacenes que habían sido su escuela de negocios décadas atrás. No los vendió, los transformó en cooperativas. Empleados se volvieron socios. Ganancias fueron compartidas equitativamente. Don Tobías me enseñó que negocio puede ser fuerza de bien, explicó a sus hijos. Ahora estos negocios demostrarán que trabajadores pueden ser dueños, que prosperidad puede compartirse. Modelo fue revolucionario para época. Atrajo atención nacional. Pero para Mateo no era sobre reconocimiento. Era sobre honrar a hombre que había creído en él cuando no tenía nada. Doña Remedios vivía aún. Tenía casi 85 años. Frágil pero mentalmente aguda. Mateo la visitaba diariamente. Doña Remedios,
Usted fue primera que me dio oportunidad. Y tú multiplicaste esos 50 pesos en millones. No en dinero, en vidas. Todo porque usted creyó. No, Mateo. Todo porque tú trabajaste. Yo solo planté semilla. Tú cultivaste bosque entero. En 40º aniversario de muerte de Joaquín, Comunidad organizó ceremonia especial. Se inauguró estatua en plaza principal. Estatua de joven Mateo arrodillado ante tumba. Placa decía, en memoria de Joaquín Vargas, quien sacrificó sus sueños para que su hermano pudiera alcanzar los suyos. Y en honor a Mateo Vargas, quien convirtió ese sacrificio en legado que benefició a miles. Mateo habló brevemente. Cuando hice promesa hace 40 años, todos se rieron excepto 2 personas, doña Remedios y mi hermano, quien no podía reír pero sé que habría creído. Cumplí promesa. Pero no solo, la cumplimos juntos, cada uno de ustedes, cada familia que apoyó, cada trabajador que construyó, cada maestro que enseñó, cada doctor que sanó. Este no es mi legado, es nuestro legado. Legado de comunidad que eligió creer que transformación era posible. Y más importante, legado que continuará. Mis hijos lo llevarán adelante, sus hijos después de ellos. Generaciones que aún no han nacido se beneficiarán de lo que construimos juntos. Eso es inmortalidad verdadera. No vivir para siempre, sino construir algo que vive mucho después que te vas. Aplausos resonaron. Esa noche Mateo y Camila caminaron tomados de mano por pueblo que habían ayudado a transformar. ¿Estás satisfecho?, preguntó ella. Sí, por primera vez, completamente. ¿Sin arrepentimientos? Solo uno. ¿Cuál? Que Joaquín no está aquí para ver esto, para saber que su sacrificio no fue en vano. Camila apretó su mano. Él lo ve, estoy segura de eso. Yo también quiero creerlo. Entonces cree. Fe no requiere prueba, solo requiere elección. Caminaron en silencio, pasando por hospital, escuela, centro cultural, casas de familias que conocían, todo iluminado por luces eléctricas que no existían cuando Mateo era niño. Todo próspero de maneras que habrían parecido imposibles 40 años atrás. Todo construido no sobre dinero solo, sino sobre visión compartida y trabajo colectivo. Camila, gracias. ¿Por qué? Por creer en mí, por seguirme a Vila Pequeña cuando podrías haber tenido vida cómoda en Capital, por criar nuestros hijos con valores correctos, por ser socia en todo sentido de palabra. Elegí esto, y lo elegiría 1000 veces más. Se besaron bajo luz de luna. 2 personas de mediana edad que habían construido algo hermoso juntos. No solo familia, sino legado. Legado que duraría generaciones. ¿Qué legado estás construyendo con tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Las mejores historias todavía están siendo escritas. 50 años después del retorno, era 1968. Mateo tenía 71 años. Joaquín, hijo, ahora de 52 años, era director de hospital que servía no solo a Los Aromos, sino a 8 comunidades vecinas. Había entrenado 15 doctores jóvenes en medicina rural. Elena, de 50 años, había escrito 3 libros sobre educación rural. Eran usados como textos en universidades. Su modelo educativo había sido adoptado en 100 comunidades. Samuel, de 48 años, dirigía Movimiento Cultural Regional. Había establecido 10 centros similares en villas diferentes. Arte y cultura ya no eran exclusivos de ciudades. Los Aromos tenía ahora 3000 habitantes. Era oficialmente ciudad pequeña, no vila, pero había mantenido espíritu comunitario que lo hacía especial. Mateo ya no trabajaba. Salud declinaba lentamente, pero mente seguía aguda. Pasaba días en casa que había construido años atrás.
Casa modesta comparada con lo que podría haberse permitido, pero cómoda, llena de memorias. Camila, de 66 años, lo cuidaba con mismo amor que habían compartido durante 38 años. Nietos visitaban frecuentemente, 12 en total. Cada uno con sus propios sueños y ambiciones. Mateo les contaba historias sobre Joaquín, sobre promesa en tumba, sobre años difíciles en capital, sobre transformación de comunidad. «Abuelo, ¿qué se siente haber logrado tanto?», preguntó nieta de 15 años. «No logré nada solo. Todo fue con ayuda. Pero fuiste tú quien tuvo visión. Visión sin ejecución es solo sueño, y ejecución requiere muchas manos. ¿Volverías a hacerlo, sabiendo todo lo que sabes ahora?». Mateo pensó cuidadosamente. «Sí, pero haría algunas cosas diferentes. Escucharía más, sería más paciente, entendería más rápido que transformación real toma generaciones, no años». ¿Algún arrepentimiento? Solo uno. Desearía haber traído a doña Remedios a vivir conmigo cuando su salud declinó. Ella murió sola hace 5 años. Debería haber estado rodeada de familia que ella ayudó a crear. Era único arrepentimiento real que Mateo tenía. Un día de verano, Mateo pidió a Joaquín, hijo, que lo llevara a cementerio. Tumba de Joaquín, original, había sido reemplazada años atrás por monumento apropiado. Mármol simple con inscripción: Joaquín Vargas, 1880-1905, quien vivió para que su hermano pudiera soñar y cuyo sacrificio bendijo a miles. Mateo se sentó en banco cercano que había sido instalado años atrás. «Hijo, necesito hablar con tu tío». «Entiendo, te dejo solo». «No, quédate, esto es para ti también». Joaquín, hijo, se sentó junto a su padre. Mateo habló, voz débil pero clara. «Joaquín, han pasado 63 años desde que te fuiste, y no pasa día sin que piense en ti. He cumplido promesa que te hice. Volví rico, transformé comunidad. Tu nombre es recordado con honor, pero más importante, viví, como me pediste. No solo sobreviví, viví plenamente, conocí amor, tuve hijos, construí cosas que durarán, hice diferencia». Lágrimas corrían por rostro arrugado. «Todo porque me amaste lo suficiente para sacrificarte. Todo porque me criaste con valores correctos. Todo porque creíste que yo podía ser más de lo que circunstancias sugerían». Miró a su hijo. «Este es tu tío, el hombre por quien llevas nombre, el hombre que hizo posible todo lo que nuestra familia se volvió». Joaquín, hijo, también llorando habló. «Tío Joaquín, nunca te conocí, pero te conozco a través de mi padre, a través de historias, a través del legado que dejaste. Soy doctor porque tú moriste sin acceso a medicina apropiada. Eso me motivó a estudiar, a especializarme, a servir comunidades que no pueden pagar. Tengo 3 hijos, todos llevan tu espíritu. Aunque nunca conocieron tu rostro, conocen tu corazón. Gracias por darle a mi padre oportunidad de vida, porque al darle oportunidad a él, nos la diste a todos nosotros». Se sentaron en silencio largo tiempo. Finalmente Mateo habló. «Estoy cansado, hijo, viejo. Pronto me reuniré con tu tío». «Padre, no digas eso. Es verdad, y está bien. He vivido vida completa, más completa de lo que nunca soñé posible. Pero hay algo que necesito que hagas cuando me vaya». «¿Qué?». «Entiérrame aquí, junto a Joaquín, para que finalmente, después de todos estos años, podamos descansar juntos como debimos haber vivido juntos». «Lo haré, lo prometo». Y continúa el trabajo, no mis proyectos específicos, sino el espíritu de servir, de elevar, de usar bendiciones para bendecir a otros. Siempre, Padre, siempre.
6 meses después, en invierno de 1968, Mateo Vargas cerró sus ojos por última vez. Murió en paz, en su casa, rodeado de familia que amaba. Sus últimas palabras fueron: «Joaquín, espérame, ya voy». Funeral fue masivo. Miles asistieron, no solo de Los Aromos, sino de docenas de comunidades que habían sido impactadas por su trabajo. Lo enterraron como pidió, junto a su hermano. Nueva placa fue añadida: Mateo Vargas, 1887-1968, quien convirtió promesa en tumba en legado para generaciones, finalmente reunido con hermano que amó más que a vida misma. Joaquín hijo dio elogio: «Mi padre no fue perfecto, no fue santo, era hombre, con dudas, miedos, fracasos, pero fue hombre de promesa, hombre de acción, hombre que creyó que un individuo, con ayuda de comunidad, podía transformar mundo». Y tenía razón. Este pueblo existe como es por él. Cientos de personas viven porque hospital existe. Miles han sido educadas porque escuela fue mejorada. Innumerables han sido bendecidas porque él eligió bendecir en lugar de acumular. Pero su legado real no está en edificios, está en valores que enseñó, en ejemplo que dio, en generaciones que inspiró. Yo soy doctor porque él me enseñó que privilegio trae responsabilidad. Mi hermana es educadora porque él valoró aprendizaje. Mi hermano es artista porque él creyó que belleza importa. Sus nietos sirven porque él les mostró que vida significativa es vida de servicio. Ese es legado que no muere con cuerpo. Vive en cada acción inspirada, en cada vida tocada, en cada generación que elige valores sobre conveniencia. Padre, descansa en paz. Tu promesa fue cumplida, tu trabajo continúa, tu nombre será recordado. Y hermano con quien finalmente te reúnes, gracias, porque sin tu sacrificio nada de esto existiría. Aplausos y lágrimas llenaron cementerio. Esa noche, comunidad entera iluminó velas. Miles de luces parpadeantes en ventanas, puertas, calles. Era tradición para honrar a muertos excepcionales. Y Mateo Vargas era excepcional, no por ser perfecto, sino por ser humano que eligió hacer algo extraordinario con vida ordinaria. Si esta historia te inspiró, déjanos saber cómo en los comentarios. Y quédate para el epílogo final que cierra este círculo de manera perfecta. 50 años después de muerte de Mateo, era 2018. 113 años después de muerte de Joaquín original. Los Aromos era ahora ciudad de 20.000 habitantes, próspera, moderna, con hospital regional, 3 escuelas, universidad satélite, industrias. Pero cementerio pequeño, donde todo comenzó, seguía igual. Preservado intencionalmente como sitio histórico. Joven de 18 años subía colina hacia ese cementerio. Su nombre era Joaquín Vargas, bisnieto del Mateo original, tataranieto del Joaquín original. Llevaba nombre con orgullo, pero también con peso de expectativa. Acababa de graduarse de secundaria, tenía decisiones que tomar. Universidad, carrera, vida. Había venido aquí buscando algo. Orientación quizás, o solo conexión con historia familiar que había moldeado todo en su vida. Encontró tumbas juntas, Joaquín y Mateo, hermanos finalmente reunidos. Monumentos habían sido mantenidos perfectamente. Generaciones de familia Vargas se aseguraban de eso. Se sentó en banco que había sido reemplazado docenas de veces, pero siempre mantenido exactamente en mismo lugar. Tatarabuelo Joaquín, bisabuelo Mateo, soy su descendiente, 5 generaciones después de ustedes. No los conocí, obviamente, pero los conozco. Porque cada reunión familiar contamos historias sobre sacrificio, sobre promesa, sobre transformación. Crecí en sombra de su legado, lo cual es bendición, pero también presión. ¿Cómo vivo a altura de lo que hicieron? ¿Cómo hago diferencia cuando ya hicieron tanto? Pausa mientras lágrimas amenazaban.
Acabo de graduarme. Tengo beca completa para universidad. Puedo estudiar lo que quiera, ser lo que quiera. Pero no sé qué quiero. Solo sé lo que no quiero. No quiero desperdiciar oportunidades que ustedes me dieron. Abrió mochila. Sacó libro viejo. Era diario que Mateo había mantenido durante años. Familia lo había preservado como tesoro. Cada generación leía, aprendía. Se inspiraba. Abrió a página marcada, entrada escrita cuando Mateo tenía exactamente 18 años, justo después de muerte de Joaquín original. Leyó en voz alta: no sé si podré cumplir promesa que hice hoy. No sé si tengo fortaleza, talento, suerte, pero sé esto, lo intentaré, con cada gramo de energía que tengo, con cada día que me queda, porque Joaquín me dio todo, y mínimo que puedo hacer es intentar convertir su regalo en algo que importa. Joven Joaquín cerró libro lentamente. Creo que entiendo ahora. No se trata de ser tan grande como ustedes, se trata de intentar, de usar lo que me dieron para hacer lo que pueda, donde pueda, como pueda. Voy a estudiar ingeniería ambiental, porque próxima gran crisis será agua, cambio climático, recursos. Y cuando termine voy a regresar, no a los aromos necesariamente, sino a comunidades que necesitan, como ustedes hicieron. Voy a construir mi propio legado, no copiando el suyo, sino honrándolo, tomando espíritu y aplicándolo a desafíos de mi tiempo. Se levantó, colocó mano en cada tumba. Gracias por sacrificio, por promesa, por transformación, por demostrar que un individuo, con ayuda de comunidad, puede cambiar mundo. Los haré sentir orgullosos, lo prometo. Y mientras bajaba colina, joven con toda vida delante y legado de siglo detrás, supo algo profundamente. Verdadero legado no es lo que construyes en tu vida, es lo que construyes en vidas de otros. Edificios caen. Dinero se gasta, pero valores pasados de generación en generación, esos son eternos. Joaquín original sacrificó para que Mateo pudiera soñar. Mateo convirtió sacrificio en transformación que bendijo miles, y ahora, 113 años después, su legado seguía vivo en bisnieto que ni siquiera había nacido cuando murió. Vivía en cada doctor que servía a comunidad pobre, en cada maestro que enseñaba con pasión, en cada ingeniero que resolvía problemas que importaban, en cada persona que eligió servir sobre acumular. Esa noche, en Los Aromos Moderno, con sus 20.000 habitantes, luces se encendieron como siempre lo hacían en aniversario de muerte de Mateo, tradición que había durado 50 años, tradición que duraría 50 más, porque algunas historias son demasiado poderosas para olvidar, algunas promesas son demasiado sagradas para romper, y algunos legados son demasiado importantes para dejar morir. Historia de dos hermanos, uno que sacrificó todo y otro que convirtió ese sacrificio en bendición para generaciones, continuaría inspirando. No solo en Los Aromos, sino en cada lugar donde alguien necesitara recordar que transformación es posible, que promesas pueden cumplirse, que vida individual puede hacer diferencia extraordinaria y que amor, amor verdadero, sacrificial, incondicional, nunca muere realmente, solo se transforma en legado que dura para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y curte el video para que llegue a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo y siempre hay otra esperando por ti.